Profe Jesús, ¿será que iniciamos? Pues yo lo escucho súper lejos. No sé si soy solo yo. ¿Qué tal el sonido ahora? ¿Mejor o igual? No, perfecto. Listo, mi profe. Muchas gracias. Entonces, para todos, pues darles la bienvenida y las buenas noches. En este momento, pues esta semana que estamos iniciando y estamos inaugurando en nuestra universidad la Semana del Contador. Entonces, para esta ocasión, pues tenemos 5 actividades que vamos a realizar, pues que comienzan a partir del día de hoy y pues tenemos nuestros panelistas que nos van a colaborar y pues a continuación se los voy a presentar. Para el día de hoy nos acompaña nuestro compañero profesional, el profe Alexander Duque. Nuestro compañero Alexander Duque nos va a colaborar hoy con la capacitación, las nuevas tecnologías y su incidencia en la profesión contable. Para el día martes vamos a contar con el profesional Luis Alberto Rojas. Va a ser un reconocimiento tributario de los criptoactivos en Colombia, un tema que está muy de moda en este momento. El día miércoles vamos a contar con marketing profesional para los contadores. Nos acompañan los profesionales Liliana Franco y Miguel Guerrero. Para el día jueves también tenemos una actividad supremamente espectacular que tiene que ver con las habilidades comunicativas para el desarrollo humano y disciplinar. Lo va a orientar el doctor Carlos Eduardo Rodríguez. Y al día viernes tenemos una actividad de cierre muy buena que tiene que ver con el homenaje musical a todos nosotros, los que somos contadores y ustedes, estimados estudiantes, compañeros, que somos contadores. El doctor Raúl Valencia nos va a acompañar con una actividad muy bonita que tiene que ver con el homenaje a nosotros contadores y a ustedes. Muy pronto que van a ser profesionales y futuros contadores. Entonces, esa es la programación que tenemos para esta semana, para todos ustedes. En nombre de la Universitaria Virtual Internacional, en nombre de nuestro señor rector, la directora académica, la coordinadora Adriana Jiménez, nuestros compañeros del departamento y la Facultad de Contaduría Pública, les damos la gran bienvenida a este espacio, Semana del Contador Público, y hoy, más que nunca, pues vamos a hacer este gran encuentro y la gran bienvenida con nuestro compañero Alexander Duque. Alexander es contador público, es especialista en auditoría de sistemas, docente de la Universitaria Virtual Internacional, también tiene otra especialización de la Universidad Antonio Nariño, también labora allí en esta universidad y con nosotros lleva un muy buen tiempo acompañándonos aquí en la Universitaria Virtual. Él, a través de su conocimiento que tiene y por la experticia de este trabajo que ha venido realizando, hoy nos va a acompañar con las nuevas tecnologías y su incidencia en la profesión contable.
Antes de darle la palabra a mi compañero, darles algunas indicaciones generales. Cualquier pregunta, duda o inquietud que ustedes tengan, a través del chat lo pueden realizar. Asimismo, allí se va a compartir un link en un Google Form para que por favor lo diligencien, donde aparecerán pues igual algunos datos específicos que estamos solicitando para tener pues la evidencia de todo el trabajo que estamos realizando ustedes y nosotros. Sin más preámbulos, compañero Alexander, tiene la palabra y bienvenido. Este es el espacio, el auditorio es suyo. Muchas gracias, profe. Gracias por el saludo y por la bienvenida. Agradecerle a todos en realidad por la asistencia a este tipo de eventos y en realidad que pues estamos muy complacidos. Primero porque pues, la universidad abre este espacio precisamente para que interactuemos de una manera mucho más directa con temas que de pronto nos ayudan a complementar nuestra formación académica. Y por otra, tratar de ver cómo complementamos eso, pero ya llevándolo directamente a nuestra vida profesional, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver esa temática, un tema que vamos a fraccionarlo en tres pilares. Una parte histórica, que es bien importante tener ese contexto para ver cómo nos vamos involucrando. Luego vamos a ver cómo nuestro enemigo, la autoridad tributaria, se está preparando y nos lleva una ventaja ya. ¿Y qué debemos hacer nosotros para no quedarnos atrás? ¿Ok? Entonces les doy la bienvenida. Muchas gracias por asistir y espero esto sea de su agrado. Bueno, entonces, en principio, voy a compartir la presentación para que todos podamos llevarla a la par. Entonces, básicamente, pues ya lo decía el profe Jesús, pues estamos, es una serie de charlas que venimos preparando para esta semana como complemento a nuestra formación profesional. Y la charla que en realidad nos interesa de primera mano para esta sesión, pues tiene que ver con un tema que se ha denominado las nuevas tecnologías y su incidencia en la profesión contable. Como les decía, pues el tema está preparado en tres componentes. El primero, vamos a hablar acerca de lo que es la evolución del contador y su nuevo perfil. En segunda instancia, hablaremos de la transformación de la DIAN. Y en cuarto, hablaremos de lo que es el análisis de datos. Y ustedes van a decir, pero análisis de datos, ¿qué es eso? Tranquilo, no se preocupe que lo vamos a abordar de una manera dinámica, pero esto va con una doble intención o como dirían por ahí, con un mensaje oculto y es mirar qué tan viable es llegar a implementar un diplomado en ciencia de datos al interior de la universidad. Entonces, a nivel de introducción, pues podemos decir que, bueno, ¿por qué es importante abordar la temática de las nuevas tecnologías y su incidencia en la profesión contable? Pues por varias razones. Es importante porque, digamos que la economía digital, que es en primera instancia el primer aspecto, esa economía digital que básicamente consiste es en el uso de tecnologías de computación digital, abarcando unos productos y unos servicios comercializados en el ambiente virtual, que pues, digamos que la ha posicionado en una sólida tendencia del mercado. ¿Okay? Y esa economía digital cada vez va avanzando más y se va dotando con muchas más herramientas. Y adicional a eso, digamos que no podemos dejar de lado el impacto que tuvo, pues, obviamente, la pandemia en nuestras vidas y en la forma en que, digamos que en algunos casos, de una manera abrupta y en otra, yo creo que, entre comillas, a las malas, ¿sí? Nos tocó aprender a hacer cosas para la cual no estábamos habituados. Muchas empresas les tocó aprender a vender por Internet, ¿sí? Vimos casos complejos, ¿sí? Por ejemplo, Codensa no tenía su tarjeta preparada para hacer compras vía Internet y esto afectó muchísimo sus finanzas y obviamente dejó a muchas personas varadas porque muchas personas tienen solamente ese tipo de tarjeta de crédito. Pero también vimos que hubo otras empresas que tenían ya una serie de procesos muy bien planificados que si bien nadie esperaba ese tipo de situaciones, pues la pudieron abordar de una mejor manera y eso les permitió salir avantes ante ese tipo de situaciones. Entonces, mire que se encuentra uno con tres factores importantes ahí, pero que todos están inmersos dentro del componente de lo que es la economía digital. Pero viene un segundo paso, que es básicamente
lo he denominado un mundo competitivo, y es que, digamos que estamos inmersos en un mundo que obviamente cada vez es más competitivo, en donde el pez grande se devora al pequeño. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues básicamente que las generaciones más jóvenes vienen pisando fuerte, o sea, ustedes, vienen pisando fuerte, ¿gracias a qué? Gracias a su inmersión en la tecnología y también, digamos que una nueva visión de mundo que ustedes tienen, una visión mucho más globalizada, y eso les ayuda a trazarse unas metas mucho más retadoras y permanecer en un aprendizaje continuo o de pronto si no, digamos que ya no se puede hablar hoy en día tanto de aprendizaje, sino más de un autoaprendizaje continuo y básicamente esto es lo que esto nos permite tener unas personas muchísimo mejor formadas, unas personas que están en un constante autoaprendizaje y eso les permite ser mucho más competentes que otras personas. Eh, digamos que hay dos opciones, ¿sí? Cuando hablamos de esto del aprendizaje o del autoaprendizaje continuo, esto nos deja básicamente en un escenario de dos situaciones. La primera es que podemos seguir en nuestra zona de confort, ¿sí? Esto significa que podemos seguir realizando las cosas de la misma manera en que las veníamos realizando y eso no está mal, ¿sí? ¿Por qué no está mal? Porque es que desafortunadamente o para conveniencia de esas personas hay empresas que siguen haciendo las cosas también de la misma manera rutinaria, no innovan, pero se mantienen ahí en el mercado, siguen teniendo unos clientes y con eso se sostienen y pues para ese tipo de empresas caben ese tipo de profesionales, ¿ok? Entonces son empresas que de pronto no están en capacidad de innovar, que piensan que la manera de hacer negocios siempre va a ser la misma y pues bajo ese panorama solo nos quedaría esperar, yo creo que unos 5 o 7 años por mucho, para que ese tipo de contadores pues lleguen a ser reemplazados por actividades que la inteligencia artificial ya va a estar en capacidad de realizar. ¿Por qué? Porque son actividades mecánicas, actividades rutinarias que fácilmente los avances tecnológicos van a estar en capacidad de desarrollarla. Y la segunda es lo que le digo, tomar el toro por los cuernos. Es decir, ser conscientes que en la medida en que el mundo avanza, nuestra profesión también lo hace y esto nos lleva a entender que hoy en día el profesional debe ser integral. Ahora, con integral me refiero a que debemos potenciar tanto habilidades personales como habilidades profesionales. Por ejemplo, todo el tema de lo que se conoce como las competencias blandas, ¿sí? Ese mejoramiento o ese potenciamiento de esas competencias blandas, ¿a qué nos llevan? A mejorar nuestras capacidades de trabajo en equipo, ¿sí? A podernos comunicar efectivamente, a liderar de manera asertiva, a estar en capacidad de dirigir nuevos proyectos, nuevos retos que se nos presenten en el día a día y abordarlos con total profesionalismo y sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque estamos preparados para eso. Debemos también tener perfectamente claro que no nos podemos quedar solo con lo aprendido en nuestra profesión, debemos complementar ese estudio con un segundo y en lo posible con un tercer idioma, ¿sí? Debemos aprender a desarrollar habilidades informáticas. ¿Para qué? Para que esas habilidades nos permitan también tener algo de autonomía, no estar dependiendo del área de tecnología, no estar dependiendo del ingeniero, etcétera, sino que seamos capaces y autónomos de poder tomar un archivo, cruzarlo con otro, poder montarlo en una base de datos, etcétera, etcétera, que básicamente son cosas mínimas, pero que en muchas ocasiones y por temor o por desconocimiento no lo hacemos y tenemos que esperar a que un tercero venga y lo haga por nosotros. Y ahí perdemos tiempo, perdemos capacidad, podemos perder inclusive hasta protagonismo. Y por último, y no menos importante, debemos desarrollar un alto grado ético por la profesión y la gran cantidad de responsabilidades que recaen en nosotros. ¿Por qué? Porque no es para ninguno de nosotros algo nuevo, todos los escándalos de corrupción que hay en el país. Y esos escándalos, esas situaciones que se han presentado por actos de corrupción, pues en buena parte han contado con la complacencia del contador y o del revisor fiscal en ese tipo de entidades. Entonces, nos toca como ser muy diligentes
no solamente en el campo personal, en el campo profesional, sino también en la parte ética. ¿Ok? Y un tercer aspecto, hablar acerca de lo que es la modernización de la IA. Yo les decía, nuestro enemigo, entre comillas, se está modernizando, ¿sí? Las autoridades gubernamentales y tributarias ya nos tomaron ventaja sobre lo que hemos expuesto en esta diapositiva. Es decir, ellos ya están aplicando tecnología de punta que les permite, ¿qué? Pues anticiparse a temas como la evasión, la ilusión, el desvío de dineros a paraísos fiscales, entre muchos otros. Ahora, esto no quiere decir que ya todo lo tiene resuelto el gobierno, pero ya dieron el primer paso y gracias a esto se puede predecir que en unos 5 años los niveles del recaudo se dupliquen, ¿sí? Que los indicadores de corrupción desciendan, que se persiga con más vehemencia las fugas de capitales de la nación, entre muchas otras cosas más. Y es más, o sea, cuando yo hablo de esos 5 años, yo creo que me estoy desfasando muchísimo. ¿Por qué? Porque el préstamo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el préstamo que pidió la DIAN, que fue casi de $1 billón al BID, aspira a recaudarlo, aspira a poder pagarlo en un año. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que en un año va a pagar $1 billón? Esa no es plata que se tiene debajo del colchón. Y vamos a ver qué es lo que tiene planeado la DIAN. Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a ver el primer tema, se denomina la evolución del contador y su nuevo perfil. Y aquí de pronto les voy a pedir un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque es que el tema, vamos a tratar de dar contexto de qué ha pasado, cómo nació nuestra profesión y qué, digamos que, qué la ha influenciado. ¿Ok? Ahora, si tuviésemos una foto de lo que era el mundo hace 30 o 40 años, yo tengo la foto, pero digamos que si la tuviéramos como para ponernos todos a la par en edad, eh, y tuviéramos esa foto y la comparáramos con el día de hoy, encontramos que una de las diferencias, si no la más fuerte, es la facilidad que tenemos hoy en día para poder acceder a la información. ¿Ok? Y gracias a ese acceso a información, obviamente, pues para eso hubo unos desarrollos tecnológicos, todo lo que fue el Internet y su impacto en nuestras vidas, ¿sí? Pero aparte, el creciente desarrollo que también hubo a partir de los equipos de cómputo que cada vez fueron, digamos que más asequibles, que cada vez se fue popularizando más el acceso a ese tipo de dispositivos y eso nos permitió pues tener una mayor capacidad de acceso a la información. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, hombre, ustedes están en la época de los gozosos porque a nosotros nos tocaba meternos a una biblioteca y sacar fotocopias y ponernos a estudiar con base en papel y escriba. Hoy a ustedes ya no les toca eso. Pero entonces, mire que todo ha sido una perfecta evolución, ¿sí? Y gracias a esto, las innovaciones y los nuevos avances tecnológicos no dieron espera y empezamos a ver lo que es el nacimiento de teléfonos inteligentes y algo que hoy en día casi que está pasado de moda, pero que en su momento, por allá a comienzos de los 2000, fue disruptivo y hablo específicamente de lo que son las memorias USB, que básicamente nos permitían lo que era la portabilidad de la información en un dispositivo muy pequeño. Pero a esto quiero llegar, a mostrarles cómo hemos pasado de este tipo de equipos que eran muy lentos y manejábamos unos disquetes súper grandes y todo esto, a llevar la información en unas USB, que hoy para ustedes eso ya no es útil. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos en la nube. Entonces, mire que inclusive para ustedes que ya son una generación joven, ya empiezan a ver cosas que se van quedando hacia atrás. ¿Por qué? Por los grandes avances tecnológicos que está teniendo la humanidad. La humanidad va a, a una velocidad muy rápida de desarrollo. Todo lo que los grandes avances tecnológicos que ha tenido en los últimos 5 años ya sobrepasaron todos los aspectos innovadores que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia. Entonces, imagínense lo que se ha hecho solamente en 5 años. También vimos lo que fue el nacimiento de nuevas herramientas, lo que fue Google, ¿sí? Y toda su suite de herramientas que pues a la larga nos facilitan nuestra vida.
la aparición de nuevos mecanismos y dispositivos para comunicarnos de manera gratuita, ágil en cualquier momento, etcétera, etcétera. YouTube que nos permite subir videos, tener acceso a información de manera inmediata, Google Maps que nos permite a través de Internet a través de satélites tener comunicación que fluctúa y que se mantiene actualizada y que no tenemos ya que andar con esos pliegos grandísimos de mapas para poder entender por dónde debo avanzar, etcétera, etcétera. Y para no ir tan lejos, lo que es Google Earth, que ya pues ya estamos hablando de una herramienta que lleva mucho tiempo de trayectoria, pero que en realidad ha sido de esos eventos que no lo hemos de pronto valorado, ¿sí? El tema de los mapas, ustedes no se imaginan el nivel de desarrollo que tiene eso por detrás, la cantidad de empresas que quebraron debido a este tipo de situaciones y cómo Google logró implementar y tener digamos que unos avances disruptivos a nivel de esa sola herramienta, por mencionarles algo, ¿ok? Entonces, mire cómo todos esos avances, y eso por hablar de algunos, me puedo quedar hablándoles del proyecto del genoma humano, ¿sí? De los vehículos autónomos, de los carros eléctricos, de las impresoras 3D que hoy en día permiten hacer casas en donde familias completas pueden vivir, y eso es un proyecto que están desarrollando en los Países Bajos. Ya ellos a través de impresoras digitales crean sus casas y ahí viven. Y usted dirá, pero y cuando llueve y no, o sea, yo sé que las imprimen, ¿sí? Ahora, ¿cómo se sostiene y todo esto? Pues debe tener sus adicionales, pero digamos que eso ha logrado funcionar. Y mire ya dónde vamos, ya están construyendo casas a punta de impresoras 3D. Entonces, ese tipo de cosas nos lleva a que este tipo de avances cada vez están potenciándose más, cada vez la humanidad está más inquieta y está mirando cómo logra incursionar en campos de innovación, en campos de avances tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero esto es simplemente para mostrarles lo que han sido los avances hoy en día. ¿Mm? Ahora, digamos que aquí es importante ver, ¿y nuestra profesión qué? ¿Sí? O sea, todo esto está muy chévere, pero Alex, y un estado de situación financiera no se hace con Google. Y pues sí, muy bonito Skype para comunicarme, pero ¿y esto cómo me facilita a mí las cosas como contador? Yo creo que aquí primero nos toca empezar a mirar un aspecto bien importante y es cómo ha sido y ahí me quedaron unas cositas sueltas, cómo ha sido la evolución de nuestra profesión, ¿sí? Desde lo académico y desde el desempeño profesional. Y vamos a verlo en tres grandes bloques, lo que fue el siglo XIX, lo que fue el siglo XX y lo que es el siglo XXI. ¿Listo? En el siglo XIX, digamos que para esta época, la academia y la formación universitaria tenían un componente, eso era complicadísimo estudiar en esa época. Tenía un componente burocrático, o sea, estudiaban los más ricos, ¿sí? Tenía un componente noble, o sea, no eran los más ricos, sino los que tenían títulos, o sea, peor todavía. Tenía un componente también militar y de élite. Y dentro de esa élite, pues estaba la Iglesia Católica, que hace parte de ese componente de élite. Y digamos que en esa época específica, la fe tenía que ver con el tipo de formación que se escogiese. Y todo eso estaba diseñado para la continuidad de la burocracia. Entonces, miremos, eso fue, digamos, en 1810, 1820. De esta manera, ¿qué pasó? Nos lleva a una segunda época. Digamos que esto dio paso a que las primeras universidades coloniales, eh, que seguían aún bajo el control religioso, empezaran a hacerse un poco más visibles. Esas universidades fueron en primera instancia la Santo Tomás y la Javeriana. Y esas universidades empezaron a incorporar la contabilidad, y mire que le estoy hablando más o menos de 1830, empezaron a incorporar la contabilidad en los programas básicamente en esa época se estudiaba derecho, se estudiaba, bueno, derecho y, ay, ¿cómo se llama cuando uno estudia religión? Bueno,
Cuando me acuerde les digo. Derecho, religión y había otro... Teología. Ay, muchas gracias. Eso es lo que me gusta de ustedes, que me mandan los salvavidas. Derecho, teología, eran básicamente los pilares de la educación en esa época. Pero empiezan estas dos universidades a incorporar el tema contable dentro de sus programas. Y usted dice, ¿cómo le mete uno contabilidad a la teología? ¿Y cómo le mete contabilidad al derecho? Bueno, al derecho de pronto por el tema jurídico y legal, pues de pronto por ahí se mete. Pero en lo teológico, ¿cómo le mete contabilidad a eso? Entonces, digamos que era una materia que se incluía, como ustedes le dicen, de relleno, pero digamos que se trataba de algo muy superficial y más bien poco objetivo. ¿Ok? Luego, eh, para ese momento de la época 1830-1840, la contabilidad no suponía ninguna intención de crecer ni de fortalecerse o de verse al nivel de las demás disciplinas. Para este momento no era más que un relleno académico en otras profesiones. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque desafortunadamente nosotros no teníamos un nivel económico desarrollado, ¿sí? Estábamos todavía viviendo en época de la colonia, dependíamos mucho de lo que España quería hacer con nosotros. Entonces se ve ese estancamiento en el área contable y pues básicamente estábamos conformes con esa contabilidad que se veía en esas carreras, teología y derecho. Pero empieza a surgir algo muy importante y es que los terratenientes, las personas más ricas de Colombia, ¿qué hacen? Dicen, miércoles, aquí hay un problema. Y es que ellos empiezan a ver la necesidad de que sus hijos fueran educados y formados en aspectos comerciales. Y como ven que en Colombia no hay de eso, como ven que en Colombia la contabilidad se toca muy superficialmente y como una materia de relleno, entonces, ¿qué empiezan a hacer ellos? A llevar a sus hijos al exterior. Y sobre todo los empiezan a poner a estudiar en Inglaterra, que en esa época era nuestro principal aliado económico. Entonces empiezan a mandar a ese tipo de personas a que se formen en aspectos contables allá en Inglaterra, temas de comercio internacional, temas de gerencia de empresas, ya temas contables mucho más fuertes. Y de esta manera, estas personas podían venir ya con un nivel de preparación más importante y más amplio a Colombia y seguir aprovechando los negocios de sus padres. ¿Ok? Y todo esto lleva a que por allá en 1868 se crea la Universidad Nacional y la Universidad Nacional en ese momento aparece con unos, creo que son como 6 programas, entre los cuales está Ciencias Naturales, Ingenierías y Artes y Oficios. ¿Ok? Y en esa época, ya digamos que para 1870, empieza a notarse en nuestro país un crecimiento en el sector industrial, en los textiles, en el vidrio, en las ferreterías, y esos fueron tipos de negocios que empezaron a destacarse muchísimo más y con ese crecimiento empieza a demandarse más personas formadas en el área contable, ¿ok? Y ahí en ese momento aparece la Escuela de Minas, que fue como una de las primeras escuelas en eso. Pero digamos que vamos hasta acá, en la parte en el punto 5. El punto 6, en 1870, viene lo que se conoce como el impulso y el crecimiento de las escuelas normalistas. ¿Y qué pasa? Y usted dirá, pero las escuelas normalistas, ¿qué tiene eso que ver? Eso es de bachillerato. Y sí, señores, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque estas escuelas hacen que, digamos, bueno, primero esas escuelas se ubican en las principales ciudades del país. Eso es un punto bien importante. Y a través de esas escuelas comienza a implementarse de una manera más detallada lo que es la educación contable, ¿ok? Pero es específicamente en Bogotá donde empiezan a surgir institutos de formación contable tratando de cubrir parte de la demanda que ha empezado a generar todo ese boom de actividades mercantiles. Entonces, miren, empieza a darse cuenta que dependiendo de la dinámica económica, el país comienza a demandar una serie de servicios y entre esos está lo contable. ¿Ok? Y entonces empieza a surgir una serie de institutos y de escuelas específicamente orientadas a temas contables y comerciales. ¿Ok?
Por allá en el año de 1887 se funda la Universidad Externado de Colombia. Y esa fue la primera universidad en donde se llevó a cabo el primer intento de profesionalización de la contaduría en una institución de educación superior, porque los otros eran institutos, esta ya era una universidad. Y básicamente aquí, en el externado, pues ya el título que le dan a la persona era tenedor de libros. Mire, mire cómo nos van encasillando. Con el solo título ya usted dice, uy, miércoles, ya me veo yo en el último hueco de la oficina, de la empresa, con un escritorio lleno de papeles y por allá yo medio alzo la casa, sí señor, ¿qué le puedo servir? Eso era lo que nos esperaba con ese tipo de títulos. Pero para finales del siglo XIX, ya digamos que esa actividad y profesión empezaba a desarrollarse y se convertía en un conocimiento fundamental. ¿Para qué? Para todo el desarrollo industrial y ese crecimiento de la economía nacional que estaba empezando a despegar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nos empezamos a encontrar con tropiezos y es que el Estado y las instituciones no estaban del todo involucradas en la determinación absoluta de convertir la contaduría en una profesión. ¿Y esto por qué? Pues básicamente por razones del Producto Nacional, que pues hasta aquí era muy influenciado por el sector agrícola. Entonces decía, no, pero ¿qué vamos a meter con contabilidad si nosotros, puros productos agrícolas, pero no estaban midiendo el crecimiento de esas entidades que venían forjándose a finales de 1800? Entidades como empresas de vidrio, empresas industriales, todas las que se dedicaban a la producción y comercialización del jabón, las ferreterías, etcétera, etcétera. Luego de eso, damos un salto, esto fue en el siglo XIX, damos un salto a lo que es el siglo XX. En el siglo XX, ¿qué ocurre? Pues aquí ya hay más movimiento. Sucede que por allá en 1905 surge la Escuela Nacional de Comercio y esa Escuela Nacional de Comercio pues tiene unas políticas educativas muy revolucionarias respecto a qué? Respecto a nuestra profesión, a la contaduría. ¿Ok? Luego, 13 años después, por allá en 1918, aparece la Ley 51 que habla acerca del establecimiento de las sociedades de crédito. ¿Y esto qué hizo? Pues básicamente hacía énfasis a que esto era como los primeros bancos. Recuerde, estamos en 1918. Aquí todavía no existía el Banco de la República. No había venido la misión Kemmerer para decir, ah, no, ustedes tienen que tener un banco central. No, esto todavía estaba desordenado y los bancos eran autónomos. Entonces, comienza a expedirse leyes acerca de esas sociedades de crédito y sobre todo a vigilarlas, ¿sí? Entonces, esta ley específicamente habla de los inspectores y de los subinspectores del gobierno que se encargaban de hacerle labores de seguimiento y control a esas entidades de crédito, ¿ok? Luego, ya por allá en el año de 1923, con la misión Kemmerer a bordo y todo esto que dio origen al Banco de la República, el Banco de la República, ¿qué hizo? Legisló sobre los auditores del Banco de la República y mire cómo desde esa época empieza ya a forjarse la necesidad por parte del Estado de la revisoría fiscal. Entonces, la ley 51 de 1918 empieza a decir, oiga, necesitamos vigilar a esta gente porque es que estos están que hacen plata y aparte de eso dan crédito y endeudan a la gente y luego les quitan y hay que regularlos. Luego el Banco de la República dice, ok, yo tengo unos auditores que son muy bien preparados, ¿por qué no asesoramos a la superintendencia bancaria para que esa superintendencia tenga más dientes para vigilar y controlar a los bancos? Entonces, el sector financiero era clave. ¿Por qué? Porque si bien es cierto era un pilar de desarrollo, también era un pilar de problemas. ¿Ok? Luego de eso viene, damos el salto por allá en 1931, surge la ley 58, que básicamente le dio vida a la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Eh, y digamos que esa ley no fue que creó la revisoría fiscal, pero sí digamos que se refirió a las incompatibilidades y a las responsabilidades que debería tener el revisor fiscal. O sea, no crea la revisoría fiscal, pero sí le puso funciones y unas responsabilidades que debería cumplir ese tipo de personaje. En 1935, con la ley 73,
digamos que aquí esta ley ya le dio dientes a lo que es la revisoría fiscal y decía inicialmente que toda sociedad anónima tendrá necesariamente un revisor fiscal con las siguientes funciones y se despacha a explicar cuáles son todas las funciones. En 1941, eh, digamos que la Superintendencia de Sociedades aprobó una resolución mediante la cual estableció la institución de los contadores juramentados, es decir, ya como que había la necesidad de que alguien nos dijera, ok, yo certifico que usted está preparado, que usted es competente y que tiene las habilidades para desarrollarse como contador. 1941. En 1945, ¿qué pasa? Que la Escuela Nacional de Comercio, esa de las primeras que surgió y que en donde se empezó a impartir lo que era la enseñanza de la contaduría y a certificarla con títulos. Entonces, esa Escuela Nacional de Comercio creó la carrera de contaduría. ¿Para qué? Para cursarla ya en 3 años y poder optar al título de contador juramentado. Luego, por allá en 1950, se reglamentó el funcionamiento de las sociedades anónimas y se ocupó expresamente del revisor fiscal a decir cómo debía ser su nombramiento, sus funciones, sus informes y sus responsabilidades. En 1951 nace una institución que todavía hoy es vigente, el Instituto Nacional de Contadores Públicos, un instituto que digamos que nace con una agremiación de 200 contadores y de esos 200 contadores apenas habían como 6 mujeres, imagínense la discriminación que había. Pero bueno, empezamos a ver que ya la mujer incursiona en ese tipo de áreas que digamos que desinformadamente se tenía previsto que era solo para personal masculino, pero ellas ya estaban incursionando ahí. Luego, por allá en 1956, una de las principales preocupaciones de este Instituto Nacional de Contadores Públicos era la reglamentación del ejercicio profesional de nosotros los contadores públicos, y lo logró. ¿Okay? Entonces, ese fue uno de los primeros logros. Pero del 56 saltamos a 1971, que aquí nace el Código de Comercio, que todavía está vigente 50 años y todavía no lo han cambiado. Y este Código de Comercio tiene una parte bien importante para nosotros como contadores y es que habla específicamente de lo que es el revisor fiscal. Luego saltamos a 1979. Allí se crea la Comisión Nacional de Valores y básicamente esa Comisión Nacional de Valores se interesó en, digamos que en sancionar a los contadores públicos por expedir certificaciones para esa comisión con datos que no eran tomados de los libros de contabilidad. Es decir, desde esa época ya empezamos como con malas prácticas, pero también era que no había ningún tipo de regulación. Ahora, eso no da pie para que se hagan cosas malas, pero digamos que no había vigilancia. En el 82, por allá el país experimenta la primera crisis financiera, ¿sí? Mm, y digamos que aquí es, a pesar de esa crisis financiera, como que las entidades y las empresas empiezan a darse cuenta el papel tan importante que juega el contador público a su interior, ¿ok? Para poderle decir, mire, estamos en esta situación, tenemos este y este problema, para que le empiece a generar ese tipo de alertas que puede darle algunas luces a las organizaciones. Por allá en el 86, entonces, digamos que ahí, en esa época, los hechos recientes tienen relación con el decreto 2160 de ese año, y con esos, básicamente, ¿qué pasó con ese decreto? Se elevó a nivel profesional y se amplían los campos de acción de quién? Del contador público. Entonces, mire lo que ha trasegado. Hasta el año 1986 se vino a elevar los campos de acción del contador público. Anteriormente no se tenía sino simplemente como tenedor de libros. Luego ya en 1991 se expide la Constitución Política de Colombia. En 1993 aparece el decreto 2649 y el 2650 que básicamente reglamenta en Colombia lo que es los principios de contabilidad generalmente aceptados en nuestro país, ¿ok? Que pues es la contabilidad que ya básicamente pues quedó derogada por lo que fue el estándar internacional. Y aquí entramos entonces al siglo XXI. Y arrancamos el siglo XXI con el 2008, una crisis financiera mundial fuerte que golpeó a muchos países por precisamente malas prácticas contables
y financieras que se llevaban a cabo en entidades financieras, sobre todo en Estados Unidos. Pasamos al 2009, en donde se crea la Ley 1314 de Colombia, que da paso a la implementación del estándar internacional en nuestro país. En el 2014, ya digamos que haciendo o siguiendo lo que decía la Ley 1314 del 2009, se implementan los grupos para todo el proceso de convergencia al estándar internacional. Y ya en el 2015, las empresas que conforman el grupo 2 deben haber culminado todo su proceso de convergencia e inician el año 2015 con el estándar internacional ya implementado. Entonces, mire cómo toda esa historia nos muestra el trasegar de nuestra formación. Y de esto podemos extraer 3 conclusiones. La primera es que estamos ante una profesión universalmente joven. ¿Y por qué digo universal? Usted me dirá, pero si solamente hablo de la historia de Colombia. Sí, señor, pero es que partimos del hecho que, imagínense que la corona británica dio reconocimiento a los contadores públicos en el año de 1854. O sea, si nosotros empezamos nuestro recorrido desde 1810, 1820, imagínense, en el Reino Unido apenas lo hicieron en 1854. En Estados Unidos el antecedente más antiguo fue de 1896, ¿sí? Entonces, ahora, aquí usted me dirá, sí, pero no es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca, y yo le voy a decir, sí, tiene toda la razón. No es lo mismo digamos, una carrera joven en Estados Unidos que una carrera joven en Colombia. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se hace con planeación. Se planifica, se mira hacia futuro, se ven los pros y los contras, cómo se puede apoyar ese tipo de programas, y de esa manera, con esa visión, la implementaron y le dieron los dientes que necesitaba esa carrera para que pudiera surgir, crecer, madurar y mantenerse en el tiempo. Esa fue la gran diferencia. En esos países sí le dieron trascendencia a lo que fue la implementación de la contaduría. En Colombia no. En Colombia, si se dan cuenta, empezaron, sí, ni siquiera por parte de las universidades. Entonces se daba pie era más importante otras cosas, de pronto en la época era lo que había, y digamos que la contaduría en ese entonces no tenía esa envergadura. Una segunda conclusión va orientada a que el profesional de la contaduría pública venía siendo exigido desde hace mucho tiempo por el mercado nacional debido a los avances de la industria en nuestro país. También digamos que el crecimiento de las empresas ayudó a potenciar el tema de la contaduría, todo lo que fue la exploración de la productividad en función de la economía nacional, ¿sí? Entonces, el contador de hoy, digamos que con ese bagaje y con ese trasegar, ha desarrollado una serie de competencias que le ayudan, ¿sí? Pero que todavía falta pulir más. Digamos que ha tenido avances en temas de comunicación asertiva. No todos, pero digamos que la gran mayoría de los contadores ya ha aprendido a salirse de ese hueco en donde estaba en esa oficina, ya interactúa con otras áreas, pregunta, se relaciona, y eso es bueno, eso le da otra visión al contador, ¿ok? También le permite al contador tener un fortalecimiento de liderazgo. Es que si el contador no tiene liderazgo, dígame usted, ¿cómo pudo sacar la implementación de las NIF en su empresa? Si se necesitaba el liderazgo de esa área. Tiene que estar actualizado permanentemente, tiene que estar manejando herramientas tecnológicas, tiene que aprender a trabajar en equipo. Muchas de esas, todo eso son competencias blandas que tiene que desarrollar el contador hoy en día, ¿ok? Entonces, digamos que el contador público de hoy está en constante evolución. Se ha roto, gracias a Dios, el paradigma de ver la profesión como algo estático, algo rutinario. ¿Para qué? Para darle paso a nuevos enfoques y perspectivas que, gracias a las habilidades profesionales adquiridas y fortalecidas día a día, le permiten a ese nuevo contador tener nuevos campos de acción. Y eso es bueno, eso nos facilita las cosas, nos da más visibilidad. Y estas competencias, junto a las nuevas modalidades de hacer negocios y las normas de información financiera, hacen que los contadores tengan un mayor campo de acción, adicionando a las actividades tradicionales mencionadas, otras
no tan convencionales, ¿sí? Pero que de una u otra manera hay que interactuar, tenemos que aprender a ser integrales. Entonces, mira ese bagaje que nos ha traído y lo que ha pesado el desarrollo económico, social y cultural del país en nuestra profesión, ¿ok? Esto es para dar contexto. Ahora, tenemos que entrar a ver la transformación de la IA. Ya vimos que pues sí, gracias a Dios, el contador tiene unas capacidades, ha madurado, ha recorrido un camino, etcétera, etcétera, pero por ahí hay unas falencias, ¿ok? Ahora, miremos la competencia. Bueno, no tanto miremos la autoridad y veamos qué está haciendo la autoridad, porque es que con ese es con el que nos tenemos que enfrentar en el día a día, ¿sí? Entonces, básicamente, la DIAN ya está dando pasos a nivel de avances, a nivel de desarrollos. ¿Para qué? Para mejorar su relación con, con los contribuyentes, con el resto de ciudadanos. Entonces, ha empezado a crear una serie de trámites y procesos que ha ido automatizando poco a poco y pues eso le ha dado un poco más de feeling con la sociedad y con la ciudadanía y como que uno dice, ay, bueno, sí, ya como que es un poquito más fácil, uy, sí, porque es que antes y uno empieza a mirar para atrás y comienza a decir, uy, esto era terrible, hoy ya no es tanto de esa manera, ¿sí? Pero chévere que nos quedáramos con la emisión y renovación de la firma electrónica, la inscripción y actualización del RUT. Pues sí, chévere, son procesos a la larga. Y procesos que están automatizados y qué rico que uno los pueda desarrollar vía Internet. Pero, ¿hacia dónde va la DIAN hoy en día? Imagínese que el COMPES dio el concepto favorable al programa de apoyo a la modernización de la DIAN. ¿Y con eso qué busca la DIAN? Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión tributaria y aduanera de esa entidad para incrementar la recaudación del gobierno nacional. Entonces, ¿qué busca? Y tiene un plan trazado hasta el año 2024 y obtuvo una inversión de 250 millones de dólares. Eso equivale a 1 billón de pesos. ¿Ok? ¿Y cuáles son sus objetivos? Está destinado a gastar esa plata en 3 pilares. El primero, mejorar la gobernanza institucional para la eficacia de la gestión tributaria y aduanera, que esto me parece buenísimo. Pero eso le implica capacitar personal y hay debilidades y es que mucho del personal de la DIAN ya está en etapa de prepensión. Entonces, capacitar a ese tipo de personas, a veces uno dice, pero eso es como perdido porque es que esta gente ya va de salida, ¿sí me entiende? Entonces, hay que empezar a mirar cómo se va a reemplazar a esas personas, pero con personal capacitado y competente. Segundo punto, optimizar procesos de gestión tributaria y aduanero e incorporar gestión del riesgo. Y esto hay que medirlo, me parece muy bien el tema. El riesgo yo creo que uno debe medirlo en todas las etapas de la vida, tanto personal como profesional y a nivel organizacional y más de una entidad del Estado como la DIAN. Si eso no se mide, pues imagínense los problemas que se le pueden venir. Si usted no toma precauciones, si usted no empieza a identificar cuáles son los posibles riesgos que tiene, a medirlos, a clasificarlos y de esa manera a atacarlos, pues el problema se le van a empezar a materializar muchos de esos riesgos. Y el último punto va orientado a mejorar la eficiencia de la gestión tecnológica, los datos y la seguridad de la información. Y hago énfasis en los datos, ¿por qué? Porque ese es el eje central de esta charla, ¿ok? Entonces, ¿qué se espera con eso? Incrementar el recaudo, pasar de 13.8 a 14.7 y usted irá a 1 billón de pesos para incrementar ni siquiera un 1%, pero es que eso es duro y después lo vamos a ver. Entonces, y esperan recaudar eso, ¿listo? Y esperan también reducir el tiempo de liberación de mercancías de importación desde que los hackers liberen la página, liberen el sistema de información de el INVIMA. Entonces, esperan disminuir el tiempo de 22 días que se tarda hoy a 17 días, ¿ok? Y básicamente esa transformación de la DIAN pues se logra a través de ese desembolso, de ese préstamo que le da el BID, ¿sí? Y con eso el gobierno lo que busca es crear todo este proyecto de modernización tecnológica a la DIAN y ¿qué busca? Dentro de estos porcentajes, la DIAN lo que más le interesa es incrementar su recaudo en 30 billones adicionales por año
en recaudo a partir del próximo año. Es decir, a partir del 2023, aspiran a que más personas, a que más empresas empiecen a pagar lo que verdaderamente le corresponde y con eso lograr recaudar 30 billones de pesos. Es decir, que si se estima bueno, se estima no, se pidió un préstamo por 1 billón de pesos, pues en el 2023 se recaudan 30 billones de pesos, es decir, esta fue la mejor inversión. Invertí 1 billón de pesos y en el lapso de 2, 3 años, ya no solo pago eso, sino que recaudo además 29 billones de pesos más. ¿Mm? El mejor negocio. Y aparte de eso, cada año aspira a recaudar más de 30 billones de pesos por año. ¿Okay? Entonces, mire el plan tan ambicioso que tiene la DIAN. Ahora, ¿qué hará el fondo creado para este plan? Digamos que se busca que la DIAN, bueno, que el gobierno se endeude en 250 millones de dólares y va a tener unos órganos de gobierno corporativo. ¿Para qué? Para asegurar que ese plan que se ha trazado, la DIAN, a 2, 3 años, que básicamente pues, busca la modernización de la DIAN, se ejecute de una manera adecuada. Por eso el primer objetivo es este, mejorar la gobernanza institucional para la eficacia de la gestión tributaria. ¿Ok? Luego, digamos que este resulta ser un proyecto autosostenible. ¿Por qué digo autosostenible? Porque este préstamo que yo voy a tener lo voy a pagar rapidito. ¿Ok? Me voy a endeudar, voy a pedir 1 billón de pesos prestados y el BID me los da sin interés. Y ¿yo qué hago? Como director de la DIAN le llevo el proyecto y le digo, no, es que mire, yo voy a invertir en esto, esto y esto, y eso me va a permitir incrementar el recaudo en 30 billones de pesos. Es decir, en un solo año se paga 30 veces ese préstamo. Es un buen negocio, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las áreas que se van a ver impactadas por la inyección de esos 250 millones de dólares? Pues básicamente, analítica de datos y Big Data, y temas que tienen que ver con lo penal y temas de investigación criminal, que básicamente se puede decir que no existían en la DIAN. Y por otro lado, también busca el fortalecimiento de grandes contribuyentes que aportan 65% del recaudo, ¿sí? Son 3.000 grandes contribuyentes, digamos, o sea, son solamente 3.000 los grandes contribuyentes de 5 millones de contribuyentes que hay. Entonces, mire la diferencia que hay. Y esos 3.000 llevan o digamos que aportan muchísimo más de lo que aportan el resto de los 4.700.000 personas que tenemos que aportar. ¿Ok? Ahora, usted dirá, ¿pero qué? ¿Van a cambiar el Muisca? Digamos que sí se viene un revolcón tecnológico. ¿Sí? Ahora, lo que sí dice la DIAN es, no vamos a modificar el Muisca, ¿sí? Vamos a hacer una nueva plataforma transaccional tributaria y a la vez un nuevo repositorio de datos. Que, pues digamos, y eso es un pecado que está cometiendo la DIAN, y es un repositorio que hoy en día no tienen. O sea, ¿en dónde almacenan la información? ¿En dónde le llevan trazabilidad a esa información? ¿En dónde saben qué información cambió y cuál no? Entonces, eso es un pecado que está cometiendo la DIAN. Ahora, van a trabajar con temas multinube, es decir, ¿eso en qué va a redundar para nosotros como contadores o personas que tenemos que interactuar con el portal de la DIAN? En que las cosas van a ser mucho más rápidas y todo va a fluir mucho mejor, ¿ok? Va a haber otros beneficios, sí, digamos que va a agilizar procesos de importación y exportación, ¿sí? Eso va a ayudar y va a mostrar una mayor agilidad en ese tipo de procesos. Pero mire, entonces, ¿hacia dónde va la autoridad tributaria? Esta ya tiene todos los dientes, ya sabe qué es lo que tiene que hacer y cuáles son sus debilidades y las está atacando. ¿Y nosotros qué? ¿Para dónde vamos? Y ahí es a donde entra este término, análisis de datos, ¿ok? Y usted mira, ¿y qué es esa vaina? Pero usted, por qué no habla de contabilidad? Yo le digo, pero es que esto es más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en la era de la tecnología y si usted se ha dado cuenta con el contexto que le di desde el comienzo, todo el récord del siglo XIX, XX y XXI, se pudo dar cuenta que la profesión del contador se ve altamente influenciada
por los cambios que está viviendo la economía de un país. Y en Colombia estamos viviendo muchos cambios, buenos y malos, pero los estamos viviendo. ¿Listo? Entonces, frente a este tema del análisis de datos, podemos indicar que tendencias como la automatización de procesos, el uso masivo de programas de software contable o de los famosos ERPs, ¿sí? Toda esa ola de cambios tecnológicos y el incremento constante y sostenido del volumen de transacciones de las compañías que mueven infinidad de transacciones y de millones de datos en un día, eso ha generado que gran parte de su información, lo que se conoce como esa big data, se almacene en esos sistemas de información. ¿Ok? Normalmente, esa información no es revisada, esa información no es analizada. ¿Por qué? Porque se tienen unos tabúes errados, completamente errados, como dicen las mamás, de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque se cree que es difícil de obtener esa información, ¿sí? O que eso nos va a demandar un gran esfuerzo procesar esa información y no medimos en realidad los beneficios que nos trae si nos damos la pela y analizamos esa información. ¿Ok? Ahora bien, en estos últimos años, digamos que las compañías han logrado observar que toda esa big data que tienen en sus organizaciones puede convertirse en una información muy valiosa para potenciar sus negocios. Y en ese sentido, digamos que ahí surgen los procesos o esas técnicas, las famosas analíticas de datos, que con acceso a la información, tanto interna como externa, porque es que lo importante del análisis de datos es que yo no solamente me quedo analizando mi información, yo hoy en día puedo ir a la superintendencia de sociedades y solicitarle los estados financieros de las empresas del sector en el cual yo me muevo, puedo entrar a la página de la Superintendencia Financiera y descargar la información, todo el movimiento desde el 2002 para acá de las acciones que más se transan en bolsa para poder hacer análisis de inversión, ¿sí? Esa es información disponible y no hablemos de los datos del gobierno que están disponibles en línea, que me va a permitir a mí poder hacer una serie de análisis y comparativos de toda esa información, ¿ok? Entonces, ese volumen de información, ¿qué hace? Pues que le permite a las gerencias ver las operaciones de sus negocios de una manera totalmente distinta como las venía viendo anteriormente. ¿Ok? Y el hecho de ver esas operaciones de sus negocios de esa manera distinta le va a permitir a ellos obtener una mejor información. Por ejemplo, los registros contables, los maestros de clientes, los maestros de proveedores, los reportes de inventario, los datos de personas, entre todos, ¿eso qué le va a permitir a una empresa? Identificar tendencias y oportunidades. ¿Para qué? Para maximizar la rentabilidad de sus negocios. ¿Sí? Y en segunda instancia le va a permitir evaluar y detectar riesgos, es decir, transacciones inusuales o índices y tendencias que pueden indicar áreas de riesgo. Entonces, mire que por un lado podemos potenciar el negocio, pero sin descuidar o dejar boquetes que nos permitan ser blanco de delincuencia, ser blanco de pronto a nivel de caer en permitir que riesgos se materialicen, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, es más lo que ganamos que lo perdemos. Y quitémonos de la cabeza, por favor, el simple hecho de decir, es que eso es muy difícil, es que yo no sé de datos, es que yo no sé cruzar la información. Eso se aprende. Nosotros no somos menos que los ingenieros, ni mucho menos. A veces lo que nos gana es la flojera. Desafortunadamente es eso. ¿Ok? Pero el propósito es empezar a mirar oportunidades para ver cómo aprovechamos esas eventualidades para poder incursionar ahí con nuevos eventos que nos permitan potenciar nuestras habilidades. Entonces, ¿qué es el Data Analytics o la analítica de datos? Digamos que eso, para hacerme entender rápidamente, eso es una serie de procedimientos que permiten obtener información mediante la identificación y la interpretación de unos patrones que resultan ser relevantes en una base de datos.
¿ok? Y usted mira, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de tablas y dentro de esas tablas, ¿usted qué hace? Guarda datos. Guarda que el número del NID de su proveedor, que cómo se llama su proveedor, que cuál es la dirección, que cuál es la factura, cuánto es lo que le debe, cuánto le ha pagado a lo largo de los años y usted no se ha dado cuenta. Y eso le permite de pronto renegociar con él mejores oportunidades, ¿ok? Mejores posibilidades de crédito, en fin. Entonces, es básicamente eso. Es identificar e interpretar patrones que son importantes en una base de datos. ¿Y esos procedimientos qué hacen? Pues buscan unos resultados a partir de qué? Del análisis de datos, ¿ok? Y cuando hablo de análisis de datos, hago referencia a datos cuantitativos y cualitativos. ¿Y qué será eso de cualitativos? Pues imagínense que hoy en día las empresas tienen su página de Facebook, su página de Instagram, tienen sus canales en YouTube, etcétera, etcétera. Y por todos lados les llega información, por todos lados les llegan quejas, por todos lados les llegan reclamos, por todos lados les llegan felicitaciones, etcétera, etcétera. Usted, bueno, no usted como contador, pero sí de pronto la persona de comunicaciones o el community manager, él sí debe estar pendiente de lo que dicen en esas redes. ¿Para qué? Para empezar a llenar su propia base de datos y decir, uy, fulano de tal se quejó porque el pedido no le llegó. Uy, fulano de tal se quejó porque no le hemos pagado la factura. Uy, fulano. Y esa información la tiene que retroalimentar al interior de la organización. ¿Para qué? Para empezar a tomar medidas contra eso, que no nos sigan haciendo pasar vergüenzas por redes sociales, ¿sí? Entonces, la forma de evitar eso es empezar a detectar esas debilidades y comenzar a atacarlas de una manera efectiva y proactiva. ¿Listo? Entonces, a eso hacemos referencia con esos datos cualitativos también. ¿Por qué? Porque es que a Facebook suben fotos y mire la factura, y le toman foto, y mire la empresa donde queda ubicada, pum, y comienzan todo ese tipo de cosas. Eso es información que a nosotros nos va a servir. ¿Que nos están dando duro? Ok, le van a dar duro por ahí un año, pero si usted empieza a fijarse en esos, a centrarse en la analítica de datos, usted va a empezar a implementar correctivos. ¿Por qué? Porque ya está recibiendo información, ¿ok? Entonces, el propósito de esa información, y ya se los explico de una manera mucho más fácil, ¿qué es lo que hay que hacer con esa información? Pues básicamente hay que definir qué es lo que vamos a medir y qué es lo que vamos a analizar y cómo se va a hacer esa medición. O sea, todo lo que tiene que ver con las métricas. ¿Por qué? Porque es que usted no puede coger una base de datos a lo loco y ponerse a decir, ay, sí, voy a mirar qué quiere decir la tabla maestro. Miércoles, no. Mire los proveedores, ahí es donde usted va a tener que empezar. Por lo general, esa información está distribuida en varias tablas. Usted va a tener que hacer integración, sacar esa información y de pronto transformarla y cargarla a otro lado. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la consulta sea más rápida y más fácil. Y ya usted lo que hizo en ese lapso de tiempo fue depurar esa información, conocer esa información. ¿Ok? Entonces, lo primero es definir qué es lo que quiere medir, analizarlo y determinar cómo va a ser esa medición. Segundo, hay que recolectar y extraer los datos. Es decir, mirar cuál es la calidad de mi data. Ay, es que tan bobo, estamos guardando la edad y no la estamos calculando. ¿Y cuál es la diferencia entre guardarla y calcularla? Que si usted está guardando hoy que Alexander Duque tiene 38 años, por decir algo, es un ejemplo, que Alexander Duque tiene 38 años, entonces usted mete ahí en la base, ay, 38 años. No, usted no guarde la edad, usted guarde la fecha de nacimiento para que una función calcule la edad de esa persona. Y se evita eso, no tiene que estar cada año, ay, ¿será que Alexander ya cumplió años para pasarlo a 39? No, eso uno mete la edad, la fecha de nacimiento y esa se calcula con el tiempo. De esa manera empezamos a mejorar. Eso quiere decir esa calidad de la data. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a definir qué se va a medir, usted se va a encontrar con ese tipo de tropiezos. Y eso le va a doler, sobre todo al área de sistemas. Le va a doler porque usted le va a decir, oye, no sea bruto, ¿cómo me fue a meter ese tipo de dato tan mal? No, usted calcúlela, meta la edad, meta la fecha de nacimiento y calcúlela. Ah, bueno, sí, señor. Y ya van a saber que usted sabe algo de sistemas, ¿ok? Entonces, luego se recolecta y se extraen los datos, ¿ok? Luego, organizamos y hacemos análisis de datos. ¿Qué quiere decir? Yo voy,
ya sé qué es lo que quiero. He determinado que la calidad de esa data es buena. Ahora entonces, extraigo esa información, porque yo no voy a hacer, digamos que no me voy a poner a ejecutar las actividades de cálculos de información sobre la base de datos con esas tablas. No, yo lo que hago es saco los datos que a mí me interesan, los cargo en una tabla específica, ya los datos puliditos, ya los datos arregladitos, los cargo en una sola tabla y a esa tabla es a la que le apunto para que me diga cuál es el promedio de las ventas, cuál es el mes en que más se vende, cuál es el día en que más se vende, por qué los domingos no se vende. Todo ese tipo de información que a usted le va a resultar ser relevante. Y eso se llama ETLs, que es la E de extracción, la T de transformación y la L de cargar, o sea, load en inglés. Entonces, es básicamente eso. Extrae, transforma y vuelve y carga a otra tabla. ¿Para qué? Para que allá usted pueda hacer todos sus cálculos sin ningún problema. ¿Ok? Esto va a requerir recurso, va a requerir inversión, pero es una inversión que, como la de la DIAN, se paga sola y en menos de un año. Cuarto, interpretación de los resultados. Es que usted aquí hizo todo lo que ha hecho en estos 3 pasos es machacar datos. Y perdóname la expresión. Pero usted lo que ha hecho es simplemente tomar datos de cualquier cantidad de fuentes. Usted cogió, trajo datos de Facebook, trajo datos de sus redes sociales, trajo datos de su base de datos. Fuera de eso se le ocurrió ir a pedir datos a la superintendencia de sociedades, etcétera, etcétera. Usted lo que tiene ahí son datos, puro y duro datos, ¿ok? Cuando usted ya tiene esta información que ha surtido este proceso de ETLs, extracción, transformación y carga de información, ya usted lo que pasa a hacer es una interpretación de los resultados, es decir, hacer análisis. Y cuando usted ya transformó esos datos y ya está en capacidad de hacer análisis, ¿qué pasa? Utiliza esos resultados y eso ¿cómo se llama? Información, mis señores. Usted ya tiene información y uno con la información que hace, toma decisiones, ¿ok? Entonces, esos son los 5 pasos que hay que seguir. Lo que pasa es que los 3 primeros duelen, ¿sí? Pero es un dolor una sola vez en la vida, ¿sí? Ya después usted aprendió, a usted ya no le vuelven a pasar ese tipo de errores. El área de sistemas aprendió y sabe que le tocó trasnochar una semana completa por haber cometido esos errores, no lo van a volver a hacer. Entonces, son dolores que son cortos, el primero es largo, ¿sí? Pero de ahí en adelante, los dolores ya van a ser muchísimo más suaves, muchísimo más cortos en temas de tiempo y la información va a salir muchísimo más rápida para que usted pueda tomar mejores decisiones, ¿ok? Ahora, para poder optimizar el uso de esa analítica de datos, la información proveniente tanto de fuentes internas y externas, porque recuerde que no solamente esto aplica para mirar cómo estoy yo en mi organización, eso es como si yo me miro el ombligo, pues sí, de ahí no salgo. Yo me tengo que decir, ay, pero ¿será que mi ombligo sí está chévere? Y venga, ¿y el suyo cómo está? Y el de otro, y comienzo a medir, a compararme con otros para determinar si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ¿Para qué? Para empezar a tomar correctivos. Entonces, yo comienzo a tomar información interna y adicional información externa para poderme comparar con ellos, ¿ok? Y esa información la debo, digamos que, garantizar que entra correctamente a mi sistema de información. Y dependiendo de ese tipo de información que se obtenga, los resultados van a poder estar orientados a unos análisis descriptivos, que básicamente lo que hace es que me describe lo que ha pasado en un periodo de tiempo, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque recuerde que, sobre todo en nuestro país, hay cosas que tienen picos de temporadas, ¿sí? Yo tengo que determinar en realidad cuál es la temporada y por qué no creo una nueva temporada. O sea, ¿por qué me estoy atando a que solamente dependo de esa temporada? No, miro qué debo hacer para impulsar y crecer a nivel de maximizar mis ventas en otras épocas del año. Ah, diagnósticos analíticos, que eso me permite identificar las razones por las que algo ha pasado. ¿Por qué pasó ese fraude? ¿Por qué las ventas no se consolidaron? ¿Por qué en la pandemia me fue tan mal? Eso me permite tomar decisiones para que ese tipo de cosas no me vuelvan a pasar. Es que
Yo no digo que a usted no le pasen cosas. Lo que no le puede es, no le puede repetir esas cosas, ¿ok? Usted tiene que aprender de esa primera vez y ya toma medidas para actuar frente a eso en una segunda o tercera ocasión. Análisis predictivos. Eso le ayuda a predecir los eventos que van a suceder en el futuro cercano. ¿Qué puede pasar en un año? ¿Qué podrá pasar en 2 años? Y eso le permite a usted mejorar su visión de empresa. Y por último, analíticos prescriptivos. O sea, sugiere opciones frente a eventos futuros. Es decir, con ciencia de datos yo puedo predecir qué puede pasar en un año, qué puede pasar en 2 años, etcétera. Y todo eso lo hago con los datos, ¿ok? Por eso es importante la ciencia de datos, ¿ok? Así vamos a terminar, no se preocupen. Ahora, ¿por qué es importante utilizar ese análisis de datos en una empresa? Pues básicamente, digamos que el uso de la ciencia de datos es importante en las organizaciones. ¿Por qué? Porque me permite tomar mejores decisiones de gestión. ¿A partir de qué? Pues de todo ese cúmulo de información que logré analizar, que logré acotar, que logré determinar la calidad de esos datos y que logré transformar. ¿Ok? Y básicamente esa información la analizo y entre muchas cosas puedo empezar a encontrarme con que empiezo ya a identificar oportunidades para maximizar el margen del negocio, así como para reducir costos y gastos. Entonces, mire que no solamente está orientando la organización a un nuevo devenir, la está potenciando y la está haciendo sostenible en el tiempo. Le va a permitir identificar mejoras de procesos y controles. Le va a permitir aumentar la capacidad de detectar riesgos en grandes conjuntos de datos. Le va a permitir mitigar el riesgo de fraude. ¿Quién no quiere esto? Pregúntele a un banco. Efectuar acciones correctivas más oportunas y relevantes. Reducir riesgos en la preparación de la información financiera. Cumplir con las expectativas regulatorias. No atrasarse en los impuestos. ¿Sí? Generar en el medio y en el largo plazo una mayor transparencia empresarial. ¿Y eso qué hace? Le va a permitir, le va a abrir puertas a usted con más proveedores, le va a abrir puertas en entidades financieras. Sus accionistas van a confiar más en la labor que usted está haciendo como gerente, como contador, como revisor fiscal, como cuerpo administrativo de esa organización. ¿Ok? Pero esto no se trabaja solo. Y aquí usted me va a decir, no, pero este man me había dicho que era solo extraer, transformar y cargar los datos, los famosos ETLs. Sí, mis amores, pero es que eso necesita análisis. Y para poder hacer un buen análisis a esa información, a esos datos, usted necesita estadística. ¿Para qué necesita la estadística? Para recolectar los datos, ¿sí? Usted no va a coger todos los datos hacia la topa tolondra, usted va a empezar a tomar muestras, pero en la calidad de las muestras es que usted se va a dar cuenta qué tanto le ayuda la estadística o qué tanto no le ayuda. ¿Ok? Entonces, la estadística le sirve a usted para generar una buena recolección de datos, para interpretarlos, para hacer análisis, para hacer presentación y organización de esos datos que tiene su organización. Pero la estadística también le permite determinar esa población que quiere estudiar, ¿sí? Le va a permitir también una toma de muestras, ¿para qué? Para inferir esos rasgos de la población a partir de la muestra, es decir, para empezar a detectar, yo tengo que potenciar mis ventas en el estrato 4, 5 y 6 porque ahí es en donde está el mayor número de clientes que yo tengo en la organización. ¿Y cómo les llego a esas personas? Bueno, empieza a mirar con el área de ventas a ver qué estrategias se empiezan a implementar, pero ya tiene los datos fuente, ¿ok? Y empieza a diseñar la muestra. ¿Qué representatividad tiene esa muestra? ¿Qué tanto de aleatoriedad tiene? Etcétera, etcétera. Vuelvo y les digo, esto se aprende, señores. Esto, no le tenga miedo a la estadística. Que eso uno lo aprende y lo aprende más. ¿Por qué? Porque es que esa transformación de datos, que usted tiene planos, eso con un software, o bueno, ya hay mucho software en el mercado, lo vuelve gráficas. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar las gráficas y ahí es en donde la estadística juega su papel importante. Pero no es solamente estadística, vamos a necesitar tema de minería de datos. ¿Y qué es la minería de datos? Es sumergirme
en toda esa información que tiene la organización. ¿Para qué? Para poder procesar y analizar los datos para extraer nueva información útil, ¿sí? ¿Cuál es la edad que más productos me compra? Del rango de 25 a 32 años. ¿Y qué producto es el que más compran ellos? No, celulares. Miércoles. Y entonces yo tengo que buscar cómo traigo más celulares, cómo miro cuál va a ser mi proveedor a nivel internacional, qué tipo de negociación puedo hacer con él, etcétera, etcétera. Pero eso no lo hace sino cuando ustedes se meten a navegar en los datos, cuando ustedes se sumergen en esos datos. La minería de datos le va a permitir a usted descubrir patrones al explorar grandes cantidades de datos, ¿sí? Tendencias, qué personas son las que más le compran, quiénes son sus mejores vendedores, cuáles son las épocas del año clave para usted, por qué sus inventarios no están rotando de la manera que deberían rotar, por qué las cuentas por qué se le está deteriorando tanto las cuentas por cobrar. Todo eso lo hace en la medida en que usted empieza a explorar esas cantidades de datos. Con la minería de datos muchas veces incluye labores de extracción, preprocesamiento, almacenamiento, análisis y visualización en grandes bases de datos. ¿Por qué? Porque yo empiezo a jugar con los datos y esos datos los empiezo a transformar y eso se me convierte en una gráfica muy bonita o en una gráfica de pronto muy bonita, pero que me trae mala expectativas porque de pronto no me está pintando un buen panorama, pero de eso se trata, para que usted vea lo que le está pasando hoy, para que comience a implementar correctivos. Y básicamente la minería de datos es el cruce entre la estadística y el aprendizaje de máquina con las bases de datos. Y usted me dirá, ¿y qué es aprendizaje de máquina? Pero es que Alexander se está metiendo con estadística, con ciencia de datos, con minería de datos y ahora aprendizaje de máquinas. Tranquilo. Sigamos mirando lo que es la minería de datos. Ya vamos a acabar. Minería de datos es ese proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos, sumergirse en los datos. Usted comienza a seleccionar, comienza a preprocesar información, a agruparlos por rangos de edades, a agruparlos por género, a agruparlos por ciudad, a agruparlos por lo que a usted se le ocurra. Y eso es preprocesamiento. Transformación. Entonces usted ya comienza, ya con esos agrupamientos, comienza a sacar promedios, comienza a sacar cuartiles, cuál es el rango, cuál es la media aritmética de los compradores y comienza a tener esos datos ya mucho más pulidos que se le van a convertir en información. Usted los va a transformar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sumergió en esos datos. Fue capaz de entrar a ese mar que usted no conocía, al que le tenía miedo y salió avante. Usted fue capaz de hacer ese tipo de cosas. Sacó esa información, logró interpretarla y logró socializarla al interior de la organización. ¿Para qué? Para que tomaran mejores decisiones. Con esa minería de datos, usted va a poder detectar anomalías, ¿sí? Tiempos excesivamente largos de proceso, materia prima que se le está quedando quieta. ¿Por qué se está quedando quieta? ¿Por qué están entonces haciendo compras tan grandes de ese tipo de materia si saben que se les va a quedar ahí? Reglas de asociación, descubrir asociaciones entre variables, es decir, hábitos de compra asociados a ciertas características de los clientes. Y aquí viene una anécdota. No sé si ustedes han escuchado, es viejo, es por allá como el año 2014. Target, un almacén, haga de cuenta un Walmart en Estados Unidos, tiene cámaras por todo lado y un día entra la niña a hacer sus compras y compró lo que necesitaba y a los 2 días le empiezan a llegar mensajes de texto. Oferta de pañales, crema para la colita del bebé, y biberones, leche en polvo y todo productos para bebés. La China así duró como 2 semanas y un día llegó y dijo, no, papá, mire que de Target me está mandando esta información y yo ya no sé qué decir. O sea, ¿qué es? Y claro, el papá llegó allá, necesita hablar con el gerente. ¿Por qué le están mandando esta información a mi hija? No sé qué. Y el gerente, claro, todo, y no, discúlpeme, señor, no es que no sé por qué le está llegando esa información, lo siento mucho, discúlpenos, no vuelve a pasar, no sé qué. Se pusieron a analizar la información ellos y sucede que el algoritmo que tienen implementado cuando capturan los gestos de la persona, imaginen lo que le estoy hablando, gestos,
no le estoy hablando de datos ni nada, le estoy hablando de los gestos que tiene la persona. Con eso, el algoritmo interpretó que ella estaba embarazada y le comienza a mandar información de leche, de teteros, de todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque el algoritmo interpretó que ella estaba en embarazo. ¿Y qué pasó? A los 2 meses, señor gerente de Target, si me da pena con ustedes que vengo a decirle que me disculpe porque sí, mi hija está embarazada. O sea, imagínense lo que pasa cuando los algoritmos están bien elaborados y los algoritmos funcionan al interior de las organizaciones. Mire lo que es capaz de hacer, ¿ok? En principio se metió en un problema el gerente, pero después fueron a disculparse porque se dieron cuenta que a raíz de esa captura de gestos, el algoritmo interpretó que ella estaba en estado de gestación y no porque estaba en la sección de bebés o no porque estaba mirando coches, porque ni ella sabía que estaba embarazada. 2 meses después fue que se enteraron. Entonces, eso se saca con estas reglas de asociación. Clustering, eso es agrupamiento. Entonces, agrupar por edades, agrupar por géneros, agrupar por regiones, etcétera, etcétera. Clasificarlos es determinar si nuevos datos pertenecen a una de varias categorías. ¿Ok? Y luego viene lo que les decía, el aprendizaje de máquina. Y esto es lo más fácil. ¿Por qué? Porque cuando usted ya tiene todos los datos depurados, usted ya lo que hace es que le enseña a la máquina, por eso le digo que eso es un riesgo para nosotros los contadores, cuando nos quedamos en nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque este aprendizaje de máquina nos va a devorar los puestos de trabajo. Cuando usted se queda en esa zona de confort, usted tiene que pellizcarse y decir, miércoles, yo tengo que ser de los contadores con excelencia hoy en día que saben de ciencia de datos, que exploran lo que tienen los datos. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Aprendizaje de máquinas que entrenar vía un algoritmo la máquina para que ella tome decisiones. Yo le digo cuál es el mejor modelo. Yo digo, yo quiero que mis ventas incrementen en un 45%. ¿Qué tengo que hacer? Y la máquina, con toda la información que yo le he suministrado y obviamente unos temas ahí de sistemas, la máquina va aprendiendo. ¿Cómo cree usted que trabajan los carros autónomos? Los vehículos autónomos tienen ya por defecto los tipos de señales de tránsito, interpretan cuando hay cebras, interpretan el color rojo, amarillo y verde de los semáforos, independientemente que el verde esté arriba o que el rojo esté abajo, independientemente de eso, lo analizan y los han estado entrenando. ¿Para qué? Para que no vayan a atropellar personas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente Colombia no es el único país en donde somos desordenados como peatones, sino que esto es a nivel mundial y se llevan esos vehículos para entrenarlos, para hacerles este aprendizaje de máquina con personas que se atraviesan, con ciclistas que los cierran, con motociclistas, con todo tipo de personas y ahí los van enseñando a qué, a seguir conduciendo autónomamente el vehículo sin necesidad de conductor y llevando pasajeros. Para allá va Uber. Uber ya está, tiene muchos carros de esos. Lo que pasa es que se han visto involucrados en accidentes de tránsito por ese tipo de situaciones, porque usted puede que maneje bien, pero usted no sabe cómo maneja el del lado. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Y luego viene lo que es la estadística, la minería de datos y el aprendizaje de máquinas, que son disciplinas muy cercanas, que en algún momento convergen las tres, ¿sí? Ambas se dedican a la extracción de información de grandes cantidades de datos, aquí me quedó mal, y básicamente se basan en modelos matemáticos y computacionales. ¿Para qué? Para la creación de algoritmos matemáticos. ¿Listo? Esto es la ciencia de datos, es básicamente la intersección de un número de disciplinas que competen la estadística, la minería de datos, el aprendizaje de máquinas, las bases de datos, que es donde están almacenados los datos, la Big Data, la analítica de datos, la inteligencia de negocios y algo muy importante, las matemáticas aplicadas y las ciencias de la computación. Eso era lo que les tenía por comentar hoy. Que esto suene más a un llamado de atención, a una alerta que quiero generar en ustedes. ¿Por qué? Porque el contador de hoy tiene necesariamente que saber de ciencia de datos. Esto no me lo estoy inventando yo, no es algo que traje de los cabellos. Es que no tengo, quiero hacer una charla y entonces voy a hablarles de ciencia de datos. No, esto es importante. Y ustedes tienen la capacidad y tienen el potencial para aprender ciencia de datos.
Con ciencia de datos, usted va a hacer lo que yo digo, un contador con esteroides, ¿ok? Entonces, mentalícese en eso. Y vamos a hablar con la facultad para ver de qué manera podemos implementar un diplomado en donde aprendamos a manejar un software para hacer análisis de datos que se llama R, que es gratis, no les va a costar absolutamente nada y lo podemos trabajar y le podemos meter todo tipo de datos y vamos a empezar a explorar gráficas, hacer interpretación de gráficas, hacer análisis de datos y nos vamos a tener que meter con estadística, pero a eso no hay que tenerle miedo, ¿ok? Entonces, no sé, pues abramos un momento de preguntas por si les interesa. Les pido mil disculpas por haberme ampliado un poco en el tiempo, pero creo que era importante y relevante el poderles transmitir esto de manera completa. Profe Alexander, buenas noches. Igual, muchas gracias por esta información tan valiosa y tan importante. Aquí en el chat, pues los participantes le dan muchísimas felicitaciones. Dicen que excelente el trabajo pedagógico que está realizando. Muchas gracias por la información que ha brindado, que desean que comparta esta información. Es una oportunidad grande la que usted está brindando en este momento y está haciendo, pues me parece muy interesante y pertinente. Con respecto a al compartir el material, el link de lo que se está trabajando, de aquí al último día, la coordinadora a través de las personas que están participando en esta semana del contador, les vamos a compartir cada uno de los links del día a día de la información que se está realizando. Sin embargo, en este momento vamos a abrir el chat para cinco intervenciones a nivel general que deseen o que deseen preguntarle al profe o algo adicional. Entonces, vamos a abrir el chat en este momento, el micrófono para que puedan participar. Las personas levantamos la mano para poder ceder la palabra. Son tan amables. Por favor, recordarles diligenciar el formulario de Google Form, por favor, diligenciarlo, porque así allí mismo también les va a llegar toda la información pertinente de esta excelente conferencia que nuestro compañero Javier nos ilustró el día de hoy. Pues mira que no hay preguntas, profe Alexander, todo fue muy claro y excelente por esa gran información que nos está dando y nos compartió el día de hoy. No, No veo muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, por la moderación. A todos los que asistieron, les agradezco muchísimo en realidad. Espero que esto no lo echen en saco roto. Esto tiene cabida, esto es lo actual y yo creo que allá tenemos que apuntarle, ¿ok? No es más, pues les agradezco mucho la asistencia. Gracias a todos y pues hasta una próxima oportunidad. Para cada uno de los participantes, profe Alexander, estimados compañeros tutores, estimados estudiantes, invitados, desearles a todos una excelente noche, una maravillosa semana. Los esperamos el día de mañana. También pues tenemos nuestro bloque de 6 a 8 y a las 8 en punto nos estamos conectando para nuestra segunda sesión que tenemos. Mañana, un gran día especial, Día del Contador. Entonces igual todos siguen siendo y son muy bienvenidos a esta Semana del Contador. Para todos ustedes, muchas gracias y desearles a todos una excelente noche. Recuerden, por favor, diligenciar el formulario Google Form. Dios los bendiga. Feliz noche para todos.